Hola a todos. En el vídeo anterior habíamos visto la forma de arrancar un motor con su circuito de mando y con su circuito de fuerza. También habíamos visto cómo hacer un cuadro de mando y protección para proteger el circuito. Lo que vamos a ver ahora va a ser la forma de cablear y de simular este circuito con símbolos en 3D, que nos ayudan a entender un poquito más el circuito. Bien, para ello vamos a recordar cómo era la simulación de este circuito, qué es lo que hacía. Vamos a simulación, activamos la parte de mando y protección, el automático general, diferencial y los dos circuitos que tenemos de protección, uno para el mando y otro para la fuerza. Habíamos dicho que para la puesta en marcha de este circuito se hacía pulsando sobre el pulsador de marcha. Ahí vemos que se ha puesto en marcha, que se ha producido una realimentación a través de este contacto, del contactor, que es el contacto 13-14, y el motor se ha puesto en marcha a través de estos dos contactos, el 1-2 y el 3-4. Y para realizar la parada, lo que tenemos que hacer es darle al pulsador de par. Probamos y hemos visto que esto funciona correctamente. Para ello lo que hacemos es ir colocando primero nuestros componentes. Vamos a hacer el cuadro de mando y protección. Entonces los componentes son componentes que son estos de aquí en 3D, pinchamos en 3D, los tenemos aquí abajo, cogemos la parte de las protecciones, que son estas, que son los magnetotérmicos, nos aparece de esta forma, pero vamos a editarlo para convertirlo en monofásico en dos polos. Hacemos doble clic y escogemos la opción imagen 3D, este de aquí, esta opción, sería de dos polos, y cogemos el tamaño pequeño. Le podemos dar, si nos interesa, un nombre, por ejemplo, la protección, lo que nos interesara, lo dejamos así, luego lo edito, aceptamos y ya lo tenemos aquí colocado. Como me hacen falta, como este, 3, pues lo que hago es copiar y pegar. Copio y pego, control C, control V, y ya tengo los tres magnetotérmicos que vamos a usar en el esquema. Me hace falta un diferencial, los tengo aquí, interruptor diferencial, pulsamos y lo mismo que antes. Lo editamos y lo convertimos en uno de dos polos. Sería esta opción, imagen en 3D de dos polos. Y el tamaño pequeño. Le damos OK y ya tenemos aquí el diferencial para nuestro circuito. Las conexiones se hacen de la misma forma que hacíamos las conexiones anteriores. Cogemos aquí cables y conexiones, escogemos el grosor que nos interesa y cogemos el color que nos interesa. Cable de fase, y lo que hacemos es ir tirando las conexiones igual que antes. Hacemos la conexión, cable de neutro, hacemos la conexión. Realizamos todas las conexiones, ya tenemos todas las conexiones hechas, hemos unido todos los componentes del cuadro de mando y protección, hemos editado los componentes, colocando sus valores en cada caso, hemos puesto la sección de los conductores en cada caso y hemos puesto la línea de alimentación para que esto se pueda simular, que sería esta opción de aquí, fase, neutro y tierra. Sin esto no nos funciona, y aquí hemos puesto estos bornes de salida que van a enlazar en cada caso con el circuito de mando, en este caso, y con el circuito de fuerza. Si no ponemos esto no va enlazado, con lo cual en la simulación quedaría mal. Se puede probar, le damos a simulación y vemos cómo esto me cierra la corriente, esto me cierra la corriente y este me cierra la corriente, aquí abajo. Una vez que ya hemos construido nuestro cuadro de mando y protección, lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestra parte de fuerza. En la parte de fuerza nos falta enlazar la línea de fuerza con el correspondiente circuito. Para ello lo que hacemos es coger estas opciones que tenemos aquí para enlazar un circuito con otro. Pinchamos aquí y marcamos aquí y lo enlazamos con la fase. Cogemos el otro y lo enlazamos con el neutro. Con lo cual tenemos ya el enlace, solo nos faltaría poner los números. La fase iría con el número X3 de la parte de mando y ahora lo que vamos a hacer es colocar el contactor y el motor. El contactor, vamos a las opciones que tenemos aquí en 3D y cogemos la opción del contactor. Nos aparece un contactor de esta forma y vamos a intentar reducirlo. Si hacemos doble clic encima de él, entramos en sus características y vemos que hay una opción que pone pequeño. Cogemos esta opción, le damos a OK, ya tenemos el contactor colocado. Vamos ahora a colocar el motor.
el motor no existe en formato 3D, con lo cual vamos a coger un motor normal. Vamos aquí donde pone motores y cogemos un motor monofásico. Cogemos este motor, lo colocamos en el esquema y realizamos las conexiones. Para realizar las conexiones lo hacemos como siempre. Vamos aquí donde pone cables y conexiones, cogemos el grosor que nos interese, por ejemplo este, y el color. Cogemos las opciones de cables y conexiones, cogemos nuestro cable de fase, la opción esta, y hacemos la unión. Enlazamos el contactor con nuestra línea y enlazamos esto con nuestro motor. Y ahora hacemos lo mismo con el neutro. Enlazamos esto con el neutro y enlazamos esto con nuestro motor. Hay que decir que a este motor le faltaría una protección térmica. A este motor, lógicamente, le falta la tierra. Entonces cogemos la tierra y enlazamos la tierra del circuito. Llevamos nuestra tierra y lo enlazamos con la tierra. En la parte de mando hacemos lo mismo. Colocamos nuestras líneas de fase y neutro. Enlazamos con nuestra parte de mando del cuadro de mando y protección a través de estos conectores de entrada. Estos son de salida que tenemos aquí y estos son de entrada. Tienen que tener el mismo número, X1, X1, X2 y X2. Ya lo tenemos hecho y para construir la parte de mando hacemos lo mismo. Cogemos los pulsadores, para ello vamos aquí a la opción de pulsadores, los tenemos aquí, pulsamos y escogemos uno para la marcha y otro para el paro. En realidad son los mismos, pero hay que configurarlos. En el contacto que es de marcha, usamos el contacto que es 3-4 y el contacto que es de paro, usamos el contacto 1-2. En nuestro caso le ponemos pulsador rojo, le damos a OK y ya tenemos el contacto de paro y el contacto de marcha. Y nos faltaría poner un piloto de aviso. Entonces vamos aquí donde pone pilotos y escogemos el piloto de aviso que tenemos aquí. Y luego lo cableamos. Para hacer el cableado de nuestra parte de mando, procederíamos de la misma forma. Lo que hacemos es ir uniendo todas las componentes de la parte de mando, pulsador de paro, pulsador de marcha, piloto y luego se uniría con la bobina. Entonces cogemos nuestro cable de fase y empezamos a hacer nuestra conexión. Unimos con la fase, su salida sabíamos que va unido con el contacto abierto, que es el 3-4 del pulsador de paro. También sabemos que va unido en la salida del pulsador de cerrado, va unido con un contacto auxiliar. En este caso, el contacto auxiliar, podemos coger el contacto que tenemos aquí, el 13-14. Entonces, cogemos el contacto 13-14 y lo unimos con nuestro pulsador de paro. Por ejemplo, ahí. Ya lo tenemos unido con el pulsador de paro, con la entrada del pulsador de marcha. Y luego, por la parte de abajo, hacemos lo mismo. Lo que hacemos ahora es unir nuestra parte de abajo de la salida del pulsador y nuestra parte de abajo de la salida del contacto y lo unimos con la bobina A1, cumpliendo el esquema que tenemos aquí nuestra entrada A1 del contactor, de la bobina del contactor, y lo que hacemos es llevarlo hacia la salida del pulsador y del contacto. Ya lo tenemos. Y por último nos faltaría el piloto. El piloto luminoso habíamos dicho que iba en paralelo con la bobina, con lo cual iría en paralelo con A1 y con A2. Entonces ya tenemos aquí el esquema, ya lo unimos aquí. Ahora nos faltaría unir la salida del contactor de la bobina, la parte A2, y tendríamos que unirlo con nuestro piloto luminoso. Lo tenemos unido y ahora nos faltaría unir y ahora lo uniríamos con nuestro neutro del circuito de mando. Ya está realizada la conexión y nos faltaría hacer la simulación de nuestro circuito. Guardamos, siempre importante guardar porque a veces no guardamos y ocurre cualquier cosa rara y nos perdemos todo el trabajo de mucho tiempo. Damos a simulación, vemos que no hay nada activado en la parte de fuerza ni en la parte de mando y activamos general automático, diferencial, circuito de mando y circuito de fuerza. Para hacer la simulación debemos de tener configurado correctamente
Nuestros pulsadores, habíamos dicho que uno es el S1, con lo cual con un doble clic lo comprobamos. Uno lo tenemos con S1 y otro lo tenemos con S2. Una vez hecho esto, le damos a simular, activamos nuestro cuadro de mando y protección, vemos, levantamos mando y fuerza, vemos como ya tenemos aquí la corriente en la fuerza, aquí tendríamos la corriente en el mando y vemos que nuestro paro actúa correctamente, pasa la corriente porque es un contacto que está normalmente cerrado y llega hasta la entrada de este contacto auxiliar del contactor. Si pulsamos vemos que se corta la corriente y ahora pulsando en marcha vemos que el motor ha arrancado y nuestro piloto de aviso se ha puesto en verde. Y para parar el circuito vamos aquí a nuestro paro y ya tenemos el motor parado. Nos faltaría poner aquí la etiqueta de mando y tendríamos ya simulado correctamente nuestro ejercicio. Importante realizarlo por uno mismo para ver siempre las dificultades que se van presentando a la hora de hacer conexiones. Hay que decir que este programita no es perfecto del todo. Si movemos un pulsador hay que mover los contactos porque no se mueve todo junto. O sea, tiene cosas buenas y tiene cosas que, bueno, no son tan buenas. Pero bueno, cumple con lo que queremos. Gracias por ver el vídeo y hasta el próximo vídeo.